Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta noche le damos gracias a Dios porque el Señor nos concede esta oportunidad de poder eh, estar en un nuevo estudio cronológico de las Escrituras, y les damos a todos la bienvenida en cualquier horario en el cual tú estás viendo esta transmisión. Te damos un saludo matutino, un saludo de buenas tardes o buenas noches. El Señor te bendiga mucho donde quiera que estés conectado en esta hora, y esperamos que este estudio cronológico sea de bendición a tu vida. Así que vamos a entrar al estudio y vamos a hablar acerca de la genealogía de la simiente santa, el desarrollo de la genealogía de la simiente santa en la historia humana. Así que como cada martes, cada viernes, yo les voy a invitar para que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que sea el que guíe en esta noche este estudio cronológico. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes en este estudio de las Escrituras. Padre, en este tema que vamos a tratar, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé luz, nos dé entendimiento, discernimiento y también sabiduría para poder compartir, y también, Dios, el corazón dispuesto para poder escuchar, Señor, y la inteligencia del Espíritu Santo para poder, Señor, comprender aspectos de las Escrituras, Señor, que son importantes en nuestra vida, pues de ella depende, Señor, conocer nuestra salvación. En el nombre de Jesús, donde quiera que mis hermanos, amigos se encuentren, te rogamos que tú les bendigas y que tu gracia sea con cada uno en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y pues vamos a dar inicio en este día a este estudio de la genealogía de la simiente santa. O también puedes conocerla como la genealogía de genealogía mesiánica. Esa es la palabra correcta, la genealogía del Mesías, ¿sí? Cualquiera que sea el concepto, es el mismo. Bien, vamos a leer ahí en el Génesis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, y les decía, pues es cronológico, así que vamos hablando casi ahorita versículo por versículo, capítulo por capítulo, y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Sí, las primeras eran las generaciones de Caín. Ahora vamos a ver la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y bueno, no vamos a entrar en detalles porque es un tema también que del que vamos a tratar probablemente después. Ya con el tiempo trataremos el asunto del matrimonio, que también es muy, muy importante, pero bueno, lo dejamos ahí como de paso. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 habla de cómo Dios ve al hombre y a la mujer, los ve en una unidad, en una comunión, ¿sí? Entonces, así somos vistos delante de Dios. Los llamó Adán, le dio a la mujer el nombre del varón. Entonces, no vamos a entrar en detalles, pero ahí inicia el matrimonio con Adán y Eva, y después ya vamos a ver los hijos que le nacieron a Adán. Claro que le nació también Caín, pero acuérdese que Caín fue desechado. Entonces, ya hablamos acerca del camino de Caín. Él fue maldecido por Dios 2 veces, entonces, y fue desechado. Ahora ya hablamos de las ciudades, de la manera en la que los hombres fueron desarrollando sus culturas, desarrollándose la historia, lo que conocemos ahora como el mundo. Ahora vamos a centrarnos en la parte de la vida de los descendientes de Adán conforme a la simiente santa o la simiente mesiánica, ¿sí? Entonces, ahí está en el círculo, usted puede ver la eternidad, año cero. A partir del año cero estamos hablando, cuando comienzan a contarse los años que
bueno, ustedes, dice, bueno, ¿cómo se cuentan los años? Ahí está, a partir del nacimiento de Set, que fueron 130 años que pasaron para que Adán y Eva concibieran a Set, o que naciera Set en el año 130, ahí en Génesis 5, 3 al 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí está. Adán muere en el año 930 después de la salida del Edén. Y en el año 130 es cuando nace Set, ¿sí? Entonces, solamente ahí lo dejamos como una información para que vayamos ya centrándonos en este asunto de la cronología. Por eso se llama cronología. Es una línea del tiempo que nos va marcando las fechas, los acontecimientos. Y usted a lo mejor dirá, bueno, pero ¿por qué me va a hablar usted de las fechas? ¿Por qué nos vamos a centrar en los años? Porque los años son importantes, porque están relacionados con los acontecimientos de la historia. Entonces hay cosas que tenemos que analizar en el tiempo y no lo podemos pasar por alto. Hay quienes estudian a los personajes solamente, estudian solamente los pasajes o las vidas de esos personajes, la vida más sobresaliente o la parte más sobresaliente del personaje. En este caso nosotros vamos a analizar no solamente eso, sino también estamos viendo las fechas de las generaciones. Entonces, ahí en el año 130 está el nacimiento de Set, ¿sí? Ahora vamos a ver por allá, por el año 230, dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Aquí, el año de la muerte de Set, de acuerdo a las sumas que podemos o que nos arroja el tiempo, Set muere en el año 1042. Pero ahí está el nacimiento de Enós en el año 235. Es cuando nace Enós, ¿sí? Y después de ese nacimiento, tenga un poquito de paciencia porque ahorita vamos a entrar a un tema importante. Después de ese nacimiento de Enós, ¿sí?, viene el nacimiento de Cainán, que nace en el año 325. Dice que Enós vivió 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. ¿En qué año muere Enós? Después de que engendró a Cainán, y bueno, Enós muere en el año 1140. A lo mejor se le van a olvidar estas fechas, pero no se preocupe, yo se las voy recordando en cada uno de los estudios, porque son importantes recordarlas. Y de ahí viene el nacimiento de Cainán, y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Así que Cainán muere en el año 1235. En el año 1235. Él muere después del nacimiento de Noé. Ahora, después ya nace Mahalael, y Mahalael nace en el año 395. ¿Sí? Eso para que lo tome usted en cuenta. Ahorita vamos a ir aterrizando al tema de esta noche, pero no queremos pasar por alto las genealogías. No queremos pasar por alto los tiempos de los nacimientos, para que usted tenga una idea un poquito más clara del significado
de estos nacimientos y estas muertes que son importantes y que Dios las plasmó ahí para poder tener referencia hasta el nacimiento de Cristo, porque estas genealogías llegan hasta Jesucristo. Ahora dice de Mahalael, vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared, y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. ¿En qué año muere Mahalael? Después de que engendra a Jared. Bueno, todos los días de su vida fueron 895 años. Él muere en el año 1290. Aquí ya tenemos otro dato y nace Jared. Ahora vamos a ver otro dato interesante también. Este es el dato que para nosotros es muy importante porque de ahí parte nuestro estudio. En el año 622 ya, en el año 622, hijo de Jared, en el año 622, nace Enoc, ¿sí? Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿En qué año muere Jared? Jared muere en el año 1422. Y aquí usted puede observar que está, por un lado, Enoc, el nacimiento de Enoc, Génesis 5:18, en el 622. Y Matusalén va a nacer a Enoc, le van a nacer Matusalén en el año 687. Aquí tenemos dos personajes muy importantes. Enoc, que fue traspuesto por Dios, que no vio muerte, que fue llevado por Dios al cielo sin ver muerte. Y por el otro lado tenemos a Matusalén, que es el hombre más longevo que ha habido sobre la tierra. Entonces es muy importante no olvidar a estos personajes, porque estos personajes, a mí me sorprendió Matusalén, hasta el tiempo de vida de Matusalén me quedé con la boca abierta y me di cuenta, esa muerte de Matusalén nos enseña cómo Dios, no pudo habérsele ocurrido a un hombre, cómo Dios tiene todo tan perfecto, simétrico, todo en una exactitud, así como la exactitud que hay entre el sol y la tierra, así como está esa exactitud entre la luna y la tierra, la luna y el sol. En esa misma exactitud es que Dios fue desarrollando su palabra. Es sorprendente. Más adelante se lo voy a ir desarrollando, compartiendo. Entonces llegamos al nacimiento de Enoc. Vivió 65 años Enoc y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hay un canto que dice 365 años vivió Enoc y desapareció. Entonces, ahí encontramos esas palabras que indican el proceso de vida de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es muy interesante. Algunos, hay teorías que dicen que lo que sucedió probablemente con Enoc, porque aquí da por sentado que Dios le llevó. Entonces, hay comentarios que dicen que lo que sucedió fue que estaba desarrollándose tanto la maldad en la tierra, esa es una postura que yo no comparto, yo comparto la otra, y es de la que yo le quiero hablar, que lo que hizo Dios fue
hacer dormir a Enoc. Es decir, le quitó la vida Dios a manera de que Enoc no sintiera el dolor, que no sufriera, y entonces para que no viera la muerte de los malvados, porque el deseo de Enoc era estar solamente con Dios. Se volvió algo así como una persona asceta, una persona alejada de la sociedad, y ya estando en ese estado, Dios quiso que él muriera y entonces pudiera Dios llevárselo con él a la eternidad. Esa es una postura. Le decía, una postura que yo no comparto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Escritura tocante a Enoc, que no solamente está ese texto, sino que hay un texto también. Curiosamente, ya aquí vemos la primera muerte, que es la muerte de Adán, que narra la Escritura. En la descendencia mesiánica, ya muere Adán en el 930, y entonces Enoc vive desde el día de su nacimiento hasta el año 987, después de la salida de Adán del Edén. Dice la Escritura en Génesis 5, 22, 23, que Enoc es traspuesto por Dios y desapareció porque le llevó Dios. Versículo 24. Ahora, aquí es interesante. Voy a leer primero el texto de Matusalén, porque es parte de esta genealogía, porque ya había nacido Matusalén. Dice que vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió, el hombre más longevo que ha pisado este planeta, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:5? Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto le da otro sentido a lo primero que yo le estaba diciendo, porque si no se cree en la vida más allá de la muerte y acontecimientos en los cuales Dios puede llevarse a una persona al cielo y no ver la muerte, entonces pues es aceptable la otra parte, que necesariamente todos tienen que morir, ¿sí?, para poder ir a la eternidad, a tener una vida con Dios fuera de este mundo. En la Biblia hay en la historia de la religión hay muchas controversias en cuanto a esto, pero nosotros estamos estudiando desde el punto de vista bíblico. Partimos de Dios para poder llegar a conclusiones. No partimos del hombre para poder llegar a nuestras propias conclusiones, porque esas conclusiones pueden llegar a ser vanas. Entonces, la Biblia habla de una transposición, es decir, como un rapto. Eso fue lo que sucedió, un rapto, el rapto de Enoc, una sola persona, algo particular. Ahora, en la Biblia se menciona que toda palabra debe de constar en 2 o 3 testigos. Es decir, que debe de haber más testimonios que uno solo. O sea, alguien puede decir algo, pero tiene que confirmarlo otra y otra persona para poder tener una relevancia para decir, ok, es válido lo que se está diciendo, es válido, lo aceptamos. En ese caso, si en la Biblia solamente hubiésemos encontrado el acontecimiento de Enoc, la historia de Enoc, y esto de caminó Enoc con Dios y lo llevó Dios, o desapareció porque lo llevó Dios, lo dejaríamos ahí como
solamente como un paréntesis en la historia, le podríamos dar cualquier significado, pero